¿Fuimos visitados por seres extraterrestres en el pasado? Esto es una pregunta que mucha gente que ha llegado a este tipo de canales se habrá hecho por una serie de anomalías que aparecen en muchos libros, investigadores, sobre todo con ese fenómeno de los OPARTs, objetos fuera del tiempo, pero siempre vemos que hay un hilo recurrente. Uno de ellos es los gigantes, los Nephilim. De esto lo trataremos después porque antes quiero hablar de uno de los huesos de un híbrido extraterrestre humano que desde el año 2003 generó una polémica muy grande en los temas del misterio y que aún no se ha podido resolver. Veréis, este tema del que os estoy comentando se trata del tema del llamado Star Child, el niño de las estrellas. Ya os digo que desde el 2003 se estuvo comentando esto y su descubridor fue el mítico Lloyd Pye. Este hombre descubrió, o más que descubrió, fue el que se encargó de adaptar el cráneo que se encontró en una cueva en Chihuahua para hacerle una serie de registros y investigaciones para sacar la secuencia del ADN. ¿Qué pasó? Aquí tenéis Lloyd Pye. Pues que el genoma de ese extraño cráneo que tenéis ahí en pantalla es de madre humana, pero de padre desconocido para todo lo que la ciencia ha podido comprobar en cuanto a los genotipos y demás. Esto sería una reconstrucción de ese extraño cráneo. Cristóbal, no sé si conoces la historia de cómo se encontró el cráneo en la cueva. Bueno, yo antes que quiero darte una reflexión sobre esto, ¿vale? Sobre el tema del niño este, porque tú has hecho antes una pregunta, la has hecho a mí, ¿vale? Entonces, esta pregunta es muy sencilla o complicada. ¿Hemos sido visitados? Y claro, la única manera de ver si hemos sido visitados es a través de estas cosas, ¿no? De estos eventos, ¿no? De estas pues objetos que se encuentran. Fíjate, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si ese cráneo, Iván, se hubiese encontrado en una época en la que no existiese el ADN? O sea, que no existiese el ADN, perdón. No existiese la comprobación del ADN, porque el ADN siempre ha existido. Sino, ¿cómo hubiese generado la gente, cómo hubiese visto la gente este cráneo? Sí. Antes de poder demostrar lo del tema ADN, antes, ya sabes, que fueron dos científicos que descubrió el genoma del ADN y no se sabía nada y bueno, ahora parece que la humanidad son expertos, pero ¿qué hubiese pasado que no hubiese manera de comprobar este cráneo? Pues yo creo, y lo hubiesen visto. Yo creo, Cristóbal, que o una de dos, ven una piedra en el camino, porque no se parece mucho a un cráneo de humano, o pensarían que es de un animal y demás, o lo toman como un objeto divino, como si un dios hubiera bajado a la Tierra y hubiera muerto en nuestro planeta. Pero más allá de eso, este cráneo se encontró en una cueva en Chihuahua y habían dos esqueletos, uno de una mujer que estaba abrazando a este niño con la cabeza tan extraña. De ahí también se sacaron leyendas que decían que los dioses hace mucho tiempo bajaron de las estrellas, tuvieron descendencia con las mujeres de aquella zona y con el tiempo esos seres volvían a bajar, se llevaban la descendencia, pero parece ser que en esa cueva protegían a uno de estos niños que no fue entregado a estos seres. Es curioso porque Lloyd Pye fue uno de los hombres que gastó mucho dinero para poder sacar la secuenciación del genoma, del ADN. Y llegó a un punto determinado que la historia se acabó. Se descubrió que era un ADN de procedencia desconocida al padre, se descubrió que revolucionaba todo lo que conocíamos sobre seres híbridos y la procedencia extraterrestre, pero quedó en aguas de borraja. ¿Por qué cuando se descubre algo tan importante llega a un punto en el que todos dejan de hablar?
Obviamente, como en todos los temas, se dijo que era un fraude, que todo se lo habían inventado, pero es que esto lo dicen en todos los temas. Y cuanto más increíble sea el tema, más hay gente que dice que es un fraude. Pero ahí lo tenemos, Cristóbal. Sí, pero date cuenta que se descubrió en un túnel, en una mina. Más que en un túnel de una mina. O sea, estaban trabajando, se encontró. Y fíjate que eso fue hace unos 65 o 70 años. Y claro, por eso te digo lo del ADN, ¿no? Sí. Se encontró y los dejó fuera de la tienda. Había una tienda de campaña allí. Estaba pues un chico, ¿no? Y un adolescente, y lo dejó ahí. O sea, y el agua se llevó los otros esqueletos, se quedó el cráneo, y pasó un montón de tiempo hasta que vino este científico Joy Pei, ¿no? O Joy Pei, no sé cómo pronunciarlo, pero Joy Pei. y fue el que, como tú has dicho, gastó dinero para el tema del ADN, ¿no? Porque, claro, ¿qué estaría buscando este investigador, ¿no? Estadounidense, ¿no? Me parece que Mark Bain, me parece que algo así se llamaba también la otra persona que colaboró con Joy para crear o para investigar de dónde venía. Es curioso lo que tú has dicho de que era de ADN humana por parte de la madre y desconocido por parte del padre. Es curioso, quiero decir que es curioso porque a mí me hace reflexionar a otras historias antiguas y mitos en los que siempre la madre es humana y el padre no es del planeta, vamos, o no es humano en este caso, ¿no? Claro, es posible que muchos mitos, como estás diciendo, sea así, la madre humana y el padre no humano o desconocido, ya que se utilizaba como una especie de vientre materno, un vientre donde incubar ese hibridaje. Sería mucho más fácil, obviamente. Pero vamos, también hay que decir la otra parte de todo este misterio. Que se ha desconocido el genoma del padre quiere decir también que o puede tratarse de un ente extraterrestre, pero también se puede tratar de una mutación genética. Y hay enfermedades que tú muy bien antes me estabas comentando que podrían también darle explicación a esto. Por ejemplo, si pasamos a la parte de imágenes y colocamos las que tú me habías mostrado antes, a ver si lo tenemos aquí. Exacto. Esta es la que me habías mostrado, ¿verdad? Sí, bueno, yo no la veo porque ahora me viene con retraso, pero esta es la técnica. Pero la tengo aquí, es la del... Sí. Es un paciente de progea, ¿vale? Sí. De progeria. Esto es una enfermedad esto es una mutación genética. ¿Esto qué es? La progeria es cuando hay un envejecimiento del niño, ¿no? Nace y envejece y no llegan a los 7 años, o sea, se mueren. Esto es una especie de... es una enfermedad genética brutal. No es muy habitual, pero está. Quiero decir, si hoy en día está, es porque antes estuvo también. Es una mutación genética que se pasa, ¿no? Que se pasa a través de la herencia. Date cuenta que ese cráneo lo dataron, el del niño de las estrellas, lo dataron en 900 años de antigüedad. Ostras. Estamos hablando de que muy viejo, quiero decir. Pero que haya aparecido en una mina, lo que no me queda claro en la historia es si lo desenterraron o lo encontraron dentro de la mina. Eso es lo que a mí... Lo que, bueno, se dice en la historia que era una mujer humana que estaba abrazando a ese niño. Claro, esa es otra. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Esto es lo que dicen las historias. Nosotros no estábamos ahí. Simplemente transmitimos lo que hemos encontrado. Y claro, mostrar esta enfermedad es lo que tenemos que hacer como personas que intentamos dar unos datos. No todo va a ser extraterrestre, ni tampoco todo va a ser una enfermedad. El término medio es lo que nos interesa. Y así, teniendo las dos versiones, es donde está el misterio. Ahora, Cristóbal, vamos a pasar a un tema que mucha gente de Perú ha escuchado porque simplemente es un tema que nació en Perú. Se llama los típicos cráneos alargados de Paracas. ¿Tú crees que esto podría ser una prueba
de la existencia extraterrestre o un fraude más. ¿Qué podría ser según tu opinión? Bueno, mi opinión personal, porque esto es personal y sin análisis, ¿vale? Esto es una opinión como la persona que ve por primera vez estos cráneos. Yo veo una deficiencia, lo mismo que el niño de las estrellas, ¿vale? Yo digo, aquí hay un problema genético, lo que sea. Pero viendo que hay pueblos y tribus, digo pueblos indígenas y tribus, que aún hasta hace no mucho hacían una, o sea, se fragelaban los cráneos para alargarlos como rito de belleza, por ejemplo, ¿no? Los científicos hoy en día nos dicen que esto es eso, es simplemente una moda que había, como las modas que hay en tribus africanas en ponerse unos platos en los labios, ¿no? Y fragelarse sus labios y sus orejas y su cuello, alargarlo, etcétera, pues quizás para parecerse más divinos, ¿no? Pero esto no quita, Iván, de que haya al menos alguna evidencia empírica, por ejemplo, en Egipto, ¿no? En las que vemos las figuras de ciertos faraones, de cierto faraón, con estas características. Pero yo no puedo decir eso es un extraterrestre a ciencia cierta, que los extraterrestres tienen la cabeza alargada, ¿no? Apepinada, ¿no? No, sí. Porque me sería muy extraño. Ahora, siempre el ser humano ha querido que los dioses se tengan que diferenciar de los humanos en algo. Y yo muchas veces me he preguntado, hasta ahora, quiero decir, con todo lo que he leído y he podido ver de este asunto, ¿por qué los extraterrestres tienen que ser amorfos, diferentes a los seres humanos? ¿No? ¿Por qué? Entonces, yo puedo decirte que a simple vista me puede parecer esto, pero también analizando todas las cosas que hay, todos los mitos, todas las leyendas, todos los relatos y todas las evidencias que hay que no tenemos explicación de que sí o sí han tenido que estar aquí. ¿Eran de cabeza alargada? Posiblemente, o sea, no puedo decir Mira, que no. Sobre esto, Cristóbal, quiero decir algo muy importante. Verás, en los temas del misterio, mucha gente cree que las cosas son o A o B. O B, claro. Nunca pueden ser las dos cosas. Eso es lo que cree la gente. Claro. ¿Por qué no puede haber cráneos alargados de personas que simplemente deformaron su cabeza y también seres extraterrestres con esa... Bueno, seres extraterrestres no, hibridación con el ser humano con esa extraña cabeza? Yo creo que son las dos cosas. Fíjate en esto. ¿Por qué querían alargarse la cabeza? ¿Por qué querían crear esa moda? Pues porque querían imitar a los dioses. ¿Y cómo eran los dioses? ¿Cómo eran estos seres superiores? Gente con cabeza alargada. Pero si vamos a las imágenes, quiero que la gente entienda una cosa importante. Veréis, aquí he colocado una pequeña info que lo que nos dice es que uno de los descubridores del cráneo de Paracas fue Julio C. Tello. Encontró 300 cráneos aproximadamente, pero lo importante aquí es que esos cráneos eran un 25% más grandes que una cabeza, que un cráneo de un ser humano normal. Además de que pesaban un 60% más. Si tú te alargas la cabeza deformándola, nunca va a crecer un 25%. Estamos hablando de que estos seres no se deformaron la cabeza, la tenían así. Igual que el faraón Akenatón que tú estabas hablando, sí. El faraón que fue apodado el faraón extraterrestre. El único que dijo, quiero que me representen como soy. No quiero estatuas de reyes de Egipto musculosos y demás, no. De hecho tenía bastante barriga, pero lo representaron como era y tenía esa cabeza alargada.
Luego sabemos que fue exiliado y demás porque la gente quería volver a los viejos dioses, ya que este hombre, Akenatón, impuso unos dioses nuevos. ¿Por qué será? ¿Será porque vino de una casta de seres hibridados con aquellos dioses? Cuando hablo y uso la palabra dioses, no me refiero a dioses, sino a dioses para aquellas personas. Estamos hablando de seres superiores, extraterrestres. Cristóbal, ¿qué nos puedes contar de esto? Bueno, el tema es que o eran muy cabezones, ¿sabes? O eran muy cabezones. Pero bueno, aquí hay algo curioso. Mira, hace escasamente un par de años, uno de los descubrimientos en el tema de los Cro-Magnon y de los Neandertal y los Homo sapiens, las investigaciones están llevando que hubo mezcla entre estas razas humanoides. No sé si te has enterado de esto. Se mezclaron los neandertales, sobre todo los neandertales, con los Homo sapiens, sobre todo en la parte europea. Según los cráneos que tenemos de los neandertal, eran bien cabezones, ¿no? Sí. Es posible. Esto es especulación, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada, pero como tú has dicho antes, en el misterio está el A, el B, pero también está el A.1, B.1, ¿no? O sea, quiero decir, está el intermedio. Es posible que todo esto que estamos viendo sea, ojo, y yo no estoy hablando del tema extraterrestre, porque puede ser, pero puede ser que sea la mezcla entre Homo sapiens y otra raza que surgió como los neandertal, pero que surgió en el otro continente. Mira, sobre esto, Cristóbal, mucha gente siempre dice que en vez de hablar de la temática extraterrestre, antes tendríamos que hablar de las primeras civilizaciones. O más que primeras civilizaciones, otras humanidades. Y aquí entrarían esas historias tan viejas y viejísimas, sí, tienes razón. Poco numerosas sobre la Hiperbórea o la Atlántida o estas sociedades o gentes muy avanzadas que no tienen nada que ver con Sumeria porque Sumeria sería de las más nuevas. Hablamos de antiquísimos. ¿Podría ser esto? ¿Esa gente la que se hibridó? Y fíjate, no solamente eso, sino tú has hablado de las más conocidas, para que la gente lo sepa, pero hay mitos y hay relatos antiguos que habla civilizaciones mucho antes al ser humano. O sea, ojo, a los que son parecidos a nosotros, ¿vale? Los Homo sapiens, a los Homo tontunos, que digo yo ahora, ¿no? Los Homo tontunos. ¿Por qué? Porque esas historias hablaban de civilizaciones que salieron de esas hasta, al menos hasta una sexta, hablando de generación, pero no generación de 40 años como las tenemos, o 20, 40 años que tenemos ahora, sino muy antiguas, ¿vale? Muy antiguas, y que quizás nosotros somos ese producto genético de todas ellas. O sea, todo esto es tan abrumador, Iván, es tan curioso, tan expectante, que al fin y al cabo se mezclan ciertas cosas. Hace tiempo, tú lo sabes, los arqueólogos databan al ser humano en 10.000 años, ¿no? Luego se pasó a 30.000, luego a 100.000, luego, ¿no? Y ahora estamos hablando de primeros seres humanos de 1 millón y pico de años. No sabemos realmente, la ciencia hoy en día especula un montón, igual que nosotros, de todo esto. Y que sean extraterrestres, porque claro, la palabra extraterrestre no es hombrecito verde, Iván, tú lo sabes. Sí. O sea, extraterrestre puede ser una ameba que vive en el océano de Europa, por ejemplo, ¿no? O algo inerte, un meteorito o algo extraterrestre. Inerte. Eso es. Si nosotros tenemos bien cuidado ese concepto, entonces nos encajan muchas historias, ¿no? Nos encajan. Pero claro, si nuestra mente está muy peliculera, ¿no? Y que vemos a los extraterrestres como lo ve Hollywood, ¿no? Sí. Pues veremos
no nos encajará ciertas cosas, pero si vemos el concepto extraterrestre como algo fuera que no es de este plano, ¿no? Que puede ser otro plano de existencia también. Pero aquí ya me voy a callar porque si no voy a divagar. Pero lo que quiero decir es que posiblemente podían ser la mezcla de esos seres. Pero también posiblemente sea la mezcla como habla el libro de Enoc o habla ciertos textos más sagrados que hablan de que unos seres que estaban arriba, ¿vale? Bajaron y salieron otros seres que podían ser muchísimos, ¿no? Con mutaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, pueden ser historias verdaderas o pueden ser con algo de verdad, porque todos los mitos tienen algo de verdad. Sí, exacto. Todas leyendas y mitos siempre se basan en algo real, que ha sido modificado con añadidos con el paso del tiempo. Pero has dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando has mencionado a Hollywood, la visión que tenemos de los extraterrestres por parte de Hollywood, eso es para un programa o mucho más, porque parece que nos están haciendo pensar que los seres extraterrestres son de una determinada manera, y a lo mejor están diluyendo ese misterio, alejándonos del verdadero camino de cómo podrían haber sido. Y ese camino está en la arqueología, o al menos eso es lo que yo pienso, en esos retazos que nos han dejado las viejas culturas. Estábamos hablando antes de manipulación genética. Una de las primeras menciones que yo recuerdo ahora mismo sobre manipulación genética es en Sumeria, cuando crean a un ser humano llamado Adapa, el primer ser humano. Y fijaos, Adapa, similar a posteriormente la Biblia, miles de años después. Adapa fue el primer ser humano que fue creado de forma demasiado perfecta y le tenían miedo, porque era un ser humano que viviría miles y miles de años, por lo que recortaron su código e hicieron humanos que vivieran menos y que fueran menos inteligentes, menos fuertes. Esto lo dice una de las culturas más viejas que han recogido de forma oficial la historia, pero no es la más vieja, esto lo sabemos todos. Cristóbal, vamos a pasar ahora a comentar algo también muy importante en este tema sobre si hemos sido visitados por extraterrestres. Y es algo que aparece en todas las culturas, no se salva ni una, está en todas. Es el aspecto de los gigantes. ¿Por qué aparecen los gigantes? Los Nephilim los llaman en la Biblia, en la cultura maya también aparece el diluvio que destroza a esa raza, también en Sumeria. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? ¿Por qué es recurrente la figura de los gigantes? Mira, puede ser por varias cosas, Iván. Una, por el tema ideológico y cosmogónico de la propia cultura en ese momento, ¿no? Yo recuerdo ahora, así a simple vista, que hay un personaje que mucha gente lo nombra, llamado Melquisedec, ¿no? Se nombra mucho y este era el rey sacerdote del El Elohim, que era no de Elohim del dios hebreo, sino de el dios más alto, ¿no? Aquellos que dicen que los hebreos solamente tuvieron un dios, eso es mentira, porque su propia cultura siempre ha sido multidios, ¿no? Ha sido muy politeísta. Y una de las maneras de representar a los dioses o semidioses siempre en grande, ¿no? Hay representaciones en piedra, hay arqueológicamente se han encontrado varias tablillas en las que siempre el rey o el dios siempre está sentado y es más grande. Esto no solamente ocurre en Sumeria, que ocurre ni en los primeros aspectos del tema de la civilización, no hablo por la civilización del pueblo hebreo o de los egipcios, sino que está en Egipto y está en muchas culturas. Siempre representan al dios grande. Sí, pero Cristóbal, en este aspecto, los gigantes, los Nephilim, no los mencionan como dioses, sino como un proyecto que salió mal. Unos ángeles que tuvieron descendencia con las hijas de los hombres y salieron los gigantes. Claro, la representación
no es de dioses, sino todo lo contrario, quieren borrar el rastro de esa figura. Sí, bueno, es que no me quiero meter en ese tema, porque si no parece que estoy, te lo he dicho antes, Iván, pero no es así la historia. Eso es lo que, si tú lo lees, los gigantes existían ya antes. Hombre, claro, antes del diluvio, claro, porque... No. Antes de esa aparición de esos seres, llamados los vigilantes, que habla Enoc, sí, que vieron a las mujeres antes de eso, que antes de eso ya había gigantes, héroes. Pero eso no quita de que se hable de gigantes, ¿vale? Eso no quita de que sea. Por eso te digo yo que a veces es posible que lo confundamos ciertos aspectos, ¿no? Hablo que no pasa nada, Iván. O sea, y digo a la gente porque siempre hemos hablado de esto de esa manera. No pasa nada, o sea, la historia va a ser historia y ya está, ¿no? Y lo que pasó, pasó. Pero lo que sí es curioso es que haya esa capacidad de mezclar el ADN. O sea, capacidad de mezclar. Es que es lo curioso. ¿Por qué narices no pudieron mezclarse entre ellos? ¿Por qué tuvieron que usar a los seres humanos? ¿Qué somos nosotros para ellos? ¿No tendrán veneración ellos por nosotros? ¿No? Que nos ponen en un planeta y como alquilados, ¿no? ¿Sabes? Ahí, venga, os dejamos ahí multiplicados, ya veremos a ver, ¿no? Algunos dicen la granja humana, hablo de títulos de libros y tal, otro tal, pero al fin y al cabo lo que yo no veo es que sigan haciéndolo. Quiero decir, lo hicieron una vez y ya está. No es algo repetitivo, ¿no? Entonces, sí que las historias bíblicas, como tú has dicho, historias de Sumeria, historias de Mesopotámica, la historia egipcia, habla de los gigantes. No solamente eso, todas las culturas. Tú has dicho una cosa muy importante, ninguna cultura se salva de hablar de gigantes. Es más, tú estás poniendo imágenes, las estoy viendo yo un poco retrasado, porque en la carrera de la conquista de ciertas tierras hace 500 y pico de años, había relatos. Yo te he pasado antes unas imágenes, unos relatitos de los reportes de la gente, sobre todo los reportes que hacían a la corona española, y no solamente a la corona española, sino a la corona portuguesa, en la que se hablaba de gigantes en ciertas partes, Perú, Brasil. Aquí lo tenemos. Eso es. ¡Ojo! Que lo veían, que estaban ahí. ¿Es posible que esa raza se generase? Pues sí. Y te voy a decir cuál es. Tú has mencionado una cosa que yo no creía que lo ibas a mencionar, pero el tema del diluvio, que la historia era pues cargarse a esta raza, pero lo volvieron a hacer, ¿no? Porque las historias tan famosas del rey David y tal, de Hebrea, sobre todo que en la Biblia, aparece que se cargó a todos los gigantes. ¡A todos! O sea, una de las cosas que hizo el rey David en sus historias no solamente era conquistar una Judea a un Israel, sino que conquistar, Iván, o sea, eliminar a toda la raza de gigantes. Todas. Sí, bueno, pero esto aparece en otras culturas, lo de el diluvio para exterminar a esta raza. Eso es. Antes de continuar, tenemos que darle las gracias a Óscar Murillo, un compañero también y amigo mío, que nos ha hecho una pequeña donación y como a mí me enseñaron, es de bien nacido ser agradecido, así que muchas gracias. Estás en la izquierda de la pantalla, abajo está tu nombre y la cantidad que has donado, para posiblemente hacer un sorteo con el tiempo, sobre todo los que hacéis estas pequeñas donaciones, de un pack de libros que tenemos guardados. Así que muchas gracias, Óscar. Nada, Cristóbal, estaba pasando las imágenes mientras estabas hablando sobre los gigantes y tenemos unas que me has pasado tú sobre unos sarcófagos enormes. Enormes, creo que son de Egipto. Sí. Y que... Cuéntanos un poco sobre esto, porque yo no tengo muchos datos sobre ello. Mira, estos sarcófagos se encontraron, ¿vale? Y a ver, un momentito que lo tengo aquí. Sí, las notas. Las notas. En el norte de Saqqara,
¿vale? Sí, vale. Se debe a su nombre al dios Sokar, ¿vale? Que dice que es de un oscuro origen. Ojo, esto en la historia que hay es tremenda. Pero fíjate qué pedazo de sarcófagos. Sí. Se descubrió en 1850, ¿vale? Y claro, encierra un gran misterio. ¿A quién narices iban a meter ahí? O al menos, ¿a quién iban a meter ahí para que no salga? Porque se supone que son sarcófagos, porque es la misma medida, ¿vale? O sea, la misma medida, es la misma estructura que todos los sarcófagos de grandes reyes de las dinastías egipcias. Increíble, Iván. Sí. Si esto no es una evidencia, o una de dos, o les sobraba piedra, ¿sabes? O dijeron, vamos a hacer. Esto es como en Estados Unidos, ¿no? Que hay la hamburguesa más grande, ¿no? En no sé dónde, en Texas, no sé cuántas, o cosas así, ¿no? Como que hicieron algo contra más grande mejor. Sí. Pero yo creo que con la cultura tan especial que ellos tenían sobre la muerte, no era para tomarlo en broma. Entonces, y no solamente eso, Iván, sino estos sarcófagos, ¿cómo podían haber sido capaces de haberlos cerrado al vacío? Porque abrieron algunas etapas del sarcófago, pues no solamente hay una, se encontraron varias. Y sabes lo que ocurre, ¿no? Cuando tú abres algo que está al vacío, ¿no? Sí. Hay una presión, ¿no? Que sale. ¿Cómo puede ser? Y no solamente eso, es que estaban vacías. ¿Qué había ahí? Bueno, esto me recuerda a unos vídeos que hicimos en el canal en el que se habían descubierto sarcófagos que solo tenían la función, o al menos habían descubierto que esos sarcófagos emitían una vibración. 358, creo recordar, pero esa vibración estaba constituida porque habían diseñado estos sarcófagos con una serie de cristales de cuarzo que son piezoeléctricos, es decir, que se recargan. Qué curiosa tecnología para no solo crear esto tan grande, sino para que emita una vibración. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Antes de darte la palabra, le damos las gracias a Luis Rojas Calderón y a Adam Cruz por esa pequeña aportación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cristóbal, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, yo lo que puedo pensar es, si hablamos y nos vamos a la teoría, vamos a hablar teoría, ¿vale? Vamos a hipótesis de los astronautas ancestrales y poder ver que a partir de las piedras, en este caso estos sarcófagos eran de granito puro, ¿no? Bien labrados, que haría falta una mecánica de precisión impresionante. Yo no digo que estos personajes que hicieron, artesanos que hicieron esto, que con un cincel de cobre, ¿vale?, pudieran hacer esto tan perfecto, unas escuadras tan perfectas, no, y pulido además, y que no se viese pues las mellas de quizás alguna herramienta abrasiva, como hoy en día. Si no sé si habéis ido alguna vez a una cantera y habéis visto cómo cortan el mármol o el granito, ¿no? Aunque parezca, luego hay que darle un gran pulido, aún así se nota los cortes, ¿no? Del material abrasivo. Aún hoy en día, que creemos que tenemos una gran tecnología, ¿no?, pero hoy en día es casi imposible, y no digo que sea imposible, pero casi imposible crear semejantes armarios de granito como ese. Cerrarlos al vacío. No hay tecnología. Que hace miles de años alguien lo pudiese hacer, ¿quién lo hizo? Lo hicieron los artesanos, gente que acababa de salir, iban de la edad de bronce, o sea, era la edad de bronce. O sea, la edad de piedra, la edad de bronce, es que dieron un salto grandísimo. Y esto es algo que a mí me abruma. Yo no tengo explicación. A lo mejor un arqueólogo la tendría, ¿no? Si tuviésemos aquí un arqueólogo más oficialista, pues nos daría a lo mejor una explicación más acertada, ¿no? Pero aún así estaría pensando como nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo lo han hecho? ¿Para qué?
Esto, Cristóbal, nos da a entender algo que es algo que todos pensamos, o al menos toda la gente que está aquí. Hubo un contacto con una civilización que estuvo antes que nosotros, sea humana, sea extraterrestre. Hubo un conocimiento que fue guardado por unos sabios que luego formaron las logias de sociedades secretas con el tiempo, que atesoraron ese conocimiento. Y una parte de ese conocimiento, que fue guardado en el Vaticano, quemado en la biblioteca de Alejandría y también usurpado de las bibliotecas de Sumeria, porque ahí también se encontró una biblioteca equivalente a la de Alejandría. Todo ese conocimiento, una parte, estaba destinado a la construcción de la pirámide. La pirámide es tecnología, alta tecnología, podemos decirlo, pero con una lógica basada en algo distinto a lo que conocemos hoy. Nosotros tenemos tecnología, pero fue por una rama distinta. Lo suyo también es tecnología, porque se ha demostrado que las pirámides, en la cima, en la punta, se concentra también un tipo de energía. De esto hemos hablado en Gran Misterio. En fin, hubo un contacto. Tenemos pinturas rupestres muy raras en Tassili y también en Australia con los Wanginas, que muestran unos seres con escafandra, con una serie de tubos conectados a unas esferas que cogían y estiraban de los brazos a personas. Se ven las pinturas y se ve que era una preocupación de aquellas personas que lo dejaron plasmado. Podemos pensar muchas cosas, pero no podemos negar este tipo de cosas. Existen, y quien lo niega es, por ahora, la arqueología oficial. Yo creo que en el futuro se empezará a aceptar un poco más estos conceptos. Cristóbal, si te parece, podríamos leer algunos comentarios, preguntas de la gente, ya que se lo debemos también a la gente. Claro. Y de hecho también hay que darle las gracias a Todo en el Celular, que nos ha hecho un donativo. Muchas gracias. Vamos a buscar algunas preguntas, las que te parezcan más interesantes, y le damos una respuesta. Bien. Va el chat, yo no lo veo, va el chat a toda pastilla. Sí, le damos las gracias a las 2.800 personas que nos están viendo. A ver, es que va muy rápido, no se puede ver. A ver si pillamos alguna pregunta. Yo creo que igual para la próxima vez, Iván, abrimos un hashtag. Sí, mejor. Y así, porque es muy difícil, ¿no? Leer. A ver si encuentro. Es que va tan rápido que no puedo leer. A ver, nos han destacado una pregunta. A ver. Nos dice Arlong Park. ¿Piensan que alguna persona de nuestra historia no fuera tan humana como pensamos? Da Vinci, Moscovitch, Galilei. Interesante pregunta. Nos está diciendo que si algún personaje célebre de la historia, alguno de estos genios, podría tener genes híbridos. Vamos a ver. Pero claro, fíjate, te contesto a esa bueno, contestar, reflexiono a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un ser sea de otro planeta? O sea, perdón, cambio la pregunta. ¿Qué hace que un ser sea diferente al ser humano? ¿Su forma o sus capacidades? Porque estas personas que hay aquí, tenemos registros de sus caras y sabemos que son personas normales, ¿no? Son como nosotros. Entonces, no ser humano es tener grandes capacidades, ¿no? Ya sé lo que quieres decir. Quieres decir que ¿por qué una civilización extraterrestre necesariamente es hiper mega super avanzada, con capacidades místicas, mágicas? Claro. Y ahí viene la siguiente pregunta. Si pensamos así, ¿por qué narices hicieron las pirámides de piedra? Las podían hacer con un material más ligero, ¿no? Nosotros tenemos materiales súper ligeros existentes. Pero ojo, eso es una reflexión en alto, ¿no?
a la vista de que, fíjate que estas son las preguntas que siempre se hace la gente, o me he hecho yo, ¿vale? Me he hecho yo, porque tenemos ese concepto de que los extraterrestres son muy inteligentes, son muy listos. Igual guapos no, porque da igual. Pero son muy listos, muy machotes, porque nada más que quieren mujeres. No sé, tenemos un concepto del ser extraterrestre muy encasillado. Por eso no nos podemos abrir a otras dimensiones, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que si existió seres extraterrestres en el pasado, significa que o bien nacieron en la Tierra y evolucionaron más que nosotros tecnológicamente, o bien tuvieron la capacidad de venir de otra parte. Y si tienen la capacidad de venir de otra parte, necesariamente son más avanzados que nosotros. Eso sí, pero ¿cuántas razas pueden haber? ¿Cuántas pueden haber contactado? Claro, ahí está. Ahí está. Le damos las gracias a LB. Gracias, hombre. Nos ha dado de qué hablar. Pero bueno, que a veces las preguntas no es cuestión de decir qué os parece, no, sino reflexionar la propia pregunta, ¿no? Porque se nota, ¿no? De lo que se habla normalmente, ¿no? Es de lo que se habla normalmente. Entonces, no nos expandimos más allá a ver otras. Vamos a hablar dimensiones en ese aspecto del extraterreno, ¿no? O personas o seres no humanos. No, es lo bonito de los directos, el hablar entre amigos y reflexionar estos temas. Claro, si buscamos profundidad al máximo, entonces hay que hacer vídeos aparte, pero no tenemos lo que aquí tenemos ahora mismo, esa reflexión, ese intercambio de ideas, eso es lo que tenemos que hacer más porque refresca el misterio. Y ahí está el verdadero conocimiento, porque si uno solo imparte una visión, se niega a ver las otras visiones, y si no hay comparación no se puede obtener el conocimiento. A ver si podemos encontrar otra pregunta, vamos a ver. ¿Ves? A la gente le está gustando. Dicen, me gusta este directo entre Iván y Cristóbal. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, nos dice Ander Murillo. ¿Por qué los ovnis querrían tener luces fuera de la nave? ¿Acaso quieren ser vistos? Parece una pregunta tonta, pero no lo es, ¿eh? Bueno, pero también hay que mirar esos ovnis que sean detectados invisibles. Por el radar también, ¿o? Claro. Invisibles, que hablamos hace no mucho, no sé si recuerdas, Iván, con Johan Díaz Vargas, que nos contaba las experiencias de los cazadores de ovnis, ¿vale? Aquellas personas que se dedican a vigilar los cielos, que estaban detectando algo, pero no se veía. Y solamente con cámaras, no sé si me dijo infrarroja, no recuerdo bien en ese directo qué es lo que dijo, pero que ahí estaba. Con esas cámaras detectaron que estaban ahí, encima de sus cabezas. No todos se quieren dejar ver. Es una pregunta muy buena. Sí, es muy buena, sí señor. Porque si estamos viendo, a ver, si hay algún testigo ovni, es porque ese, sea lo que sea, se ha dejado ver porque ha querido dejarse ver. Hay muchos viejos ufólogos, que muchos de ellos fallecidos, pero que nos dejaron muchas obras, como Antonio Rivera, que siempre mantenían lo mismo. Decían, tú no te encuentras con los ovnis, ellos se encuentran contigo. Es decir, es el fenómeno quien elige a la víctima o a la persona que se encuentra con lo desconocido, y no al revés como pensamos. Es importante e interesante esto que nos han dicho sobre las luces. Muchas gracias a Hugo Taker. Un abrazo. Cristóbal, llevamos una hora casi. Ya llevamos una hora aproximado y no hemos contado nada, no hemos dicho nada. Se nos ha pasado el tiempo pero esto es la charla, ¿no? Entre amigos, y yo creo que tampoco darle algo místico, ¿no? Porque el misterio no es el tema místico, ¿no? Porque ya entramos en otras áreas, ¿no? Pero sí una charlita de hablar de estos temas que nos gustan, que reflexionamos, que no solamente consumimos, que yo soy consumidor, consumimos material que hay por internet, sino que reflexionamos en esto, ¿no? Y nos lleva a otro estado, ¿no? Yo no digo de pensamientos, pero al menos de
de visión, ¿no? Del mundillo ovni, ¿no? Y lo de las luces, estaba yo recordando ahora que en 1977 salió una película muy famosa que Encuentro de la tercera fase, y una de las formas que tuvo Hollywood en representar este ser, o sea, perdón, este evento, era con señales de luces y sonidos. O sea, que tiene que ver mucho también Hollywood, que ya podíamos hablar, que yo lo hablé, lo he dicho al principio del directo en mi canal, pero no sé cómo que explicarte, ¿no? Yo creo que somos muy sugestionados, ¿no? Con todo lo que consumimos, ¿no? Nos sugestionamos muy pronto, Iván. Sí. En los años 80 creíamos que los extraterrestres eran torpes, porque pues, no, eran muy inteligentes o muy lentos, pero muy torpes, o sea, muy lentos y muy torpes, porque veíamos a E.T., ¿no? O el extraterrestre, la película de Steven Spielberg, muy famosa, pero porque se sugestionó a la gente, ¿no? De esa manera. Pero eso nos hace reflexionar en la realidad del fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno que se tiene que estar explicado, ¿no? Sí, un fenómeno que siempre aludimos a la parte extraterrestre, pero también puede ser militar. Claro. Es fácil que un gobierno, bueno, cree un prototipo de arma hiper avanzado y que pase por los morros de su país enemigo y que diga, no, son ovnis, nosotros no hemos ido, son cosas raras, clasificado. Y claro, ahí está la trampa de que puede ser armamento, como decía Bob Lazar en el Área 51, aquella mítica historia de que veían prototipos muy avanzados, pero que eran de origen militar. Eso sí, con una especie de ingeniería inversa de un ovni, que dicen que se estrelló un ovni de procedencia extraterrestre. Pero bueno, eso es otra historia que ya debatiremos. Hay dos preguntitas ahí, he visto. Sí. Y Ivanix 1999 dice: algún día nuestra genética nos permitirá desarrollar más gigantes. Es como una afirmación, no es una pregunta. Yo sé que hoy en día existen los gigantes, pero es una enfermedad, el gigantismo, y es una enfermedad mala, o sea, es una enfermedad que hace mucho daño al cuerpo de la persona que lo padece. Sí. Tenéis ahí los informes, tenéis ahí las personas que son las más altas del mundo, podéis ver gente que le tiene que hacer zapatos, pero son gente altísima, son gigantes. O sea, te pones una persona normal y corriente al lado de ellos y los ves, son gigantes, pero son torpes, no son como los gigantes que se habla en los mitos, ¿vale? Por eso algunos decían que lo que se hablaba en los mitos era realidad, pero era por la enfermedad del gigantismo, ¿vale? Entonces, aunque sus relatos no cuentan que fuesen tan torpes, sino que eran héroes de su tiempo, no coincide con lo que sabemos ahora del gigantismo, ¿no? O sea, la genética ya lo permite. O sea, sí, hay una modificación, una mutación genética que produce gigantes, ¿no? Bueno, también hay una historia que antes en las imágenes había colocado yo como un titular de una noticia antigua. A ver si la tenemos por aquí. Ahora cuando salga os la comento. Mira, este es Magallanes, cuando descubrió, bueno, cuando hizo investigaciones para encontrar a Patagonia, y Patagonia significa tierra de gigantes, pero bueno, esa es otra historia. Ahora cuando salga titular lo mostraremos, ya que como estamos controlando este sistema de directo, hay un error que es que no se puede pasar manualmente, aunque sí que lo hemos antes probado con las imágenes de Cristóbal. Esta fotografía pertenece al titular y es de un pueblo de gigantes que fue encontrado en China, esta de aquí, hace 5.000 años. ¿Qué quiere decir pueblo de gigantes? Pues eran esqueletos que medían 2,10 metros, como mucho. Para la gente de aquella zona eran gigantes, pero para hoy no son gigantes, es gente muy alta. Es la visión, la perspectiva que tenían los antiguos pueblos ante gente más grande. Ojo, no en todo el mundo, sino en pequeños lugares como ese que estábamos comentando. Nada, era un pequeño aporte que me ha parecido interesante y creo que es... bueno. Sí, mira, por ejemplo, dice Air Powell que en el Mediterráneo la altura promedio en la antigüedad era de 1,50 a 1,60. Bueno, y hoy en día igual, o sea que sigue siendo esa. Hay mucha gente de esa medida.
Así que, ejemplo mismo, en el cementerio romano en España hay un ibero de 1,55. Pero es que gente de esa altura sigue habiendo en la península ibérica y en Francia y en Italia y en Grecia, porque es la... Pasa a cualquier sitio. O sea, es raro ver a los grandes, ¿eh? Es raro ver a los grandes. Y claro, 2 metros y pico, con uno de uno, pues claro que se veía gigante. Por ejemplo, la medida que se le da, no sé si conoces la historia de Goliat, ¿no? El gigante Goliat, ¿eh? Pues en codos, que era como se medía antes, la altura no llegaba a 3 metros. Hombre, debe impresionar. 3 metros, sí, mira, la altura de una casa normal. 3 metros y algo, la de un techo. Es alto, o sea, una altura de un techo al suelo, al piso, ¿no? Es alto, ¿no? 3 metros y algo. Es grande, gigante, claro que sí, se puede ver como un gigante. Pero claro, si eran así de taquitos, como digo yo, ¿no? En España hay un montón. Tú te vas a Bolivia, igual, te vas a Perú, igual. Quiero decir que tampoco nos pensemos aquí que los gigantes que se habla en los mitos eran o se habla en las historias eran gigantes de 6, 7, 8 o 9 metros, ¿eh? O sea, ¿sabes, no? Sino que eran grandes. De hecho, sobre eso, mucha gente juega con el Photoshop a hacer una escala enorme y colarlo por internet como si hubieran encontrado esqueletos gigantes. Pues con Photoshop mucha gente coge esqueletos normales y los hace muy grandes y hace muy buen trabajo de manipulación fotográfica y cuela en muchos portales, pero que no se engañen. Que muchos de estos gigantes que hemos visto son fake. Eso, fake total. Que no quiere decir que exista algo raro sobre eso, porque hay una leyenda de la cueva del Lovelock que hemos tratado en este canal y también en varios directos hace mucho tiempo, que eso sí que es raro, porque las manos que dejaban en esa cueva que fue incendiada eran manos muy grandes, y sí que hablamos de superar los 3 metros, pero esas son las anomalías extrañas que nos hablan de algo raro. En fin, Cristóbal, creo que vamos a terminar ya este directo. Hay que decirle a la gente que en comentarios nos escriba qué temas les gustaría que habláramos en otros directos. Se me ocurren temas sobre el debate de la tecnología, a lo Black Mirror, temas sobre Hollywood, temas de todo tipo. Tenemos muchas ideas, claro que sí, pero me gusta que la gente interactúe, que sepa la gente que todos estamos aquí unidos y que vosotros también podéis ser investigadores, personas curiosas sobre esto. Podéis dejarlo en comentarios. Nada, Cristóbal, hay que decirle a la gente que el próximo miércoles a las 9 estaremos en tu canal, que se puede encontrar como Chris TV o Misterios al Descubierto en el... No, Chris YT. Chris YT. No eso, se me ha ido la pinza. YT. Vale. Y ya está, pues ya sabéis dónde estoy. O ponéis Cristóbal Toro o Misterios al Descubierto, que todavía Google me tiene como Misterios al Descubierto y sale el canal, ¿eh? Nada. Cristóbal, este es el momento de despedirse. Pues nada, un abrazo a todos. Gracias, Iván. De verdad que es un placer estar aquí en tu casa y contigo, que ya lo sabes que no es cuestión de salir en tu canal, sino de estar contigo. Y estamos casi todos los días charlando de vez en cuando y viéndonos en algún momento del año y estar con la gente y disfrutar de esto. Porque yo me he sentido apasionado al hablar con de estos temas, porque se unen unos con otros. Y he disfrutado como un niño. Me lo he pasado en grande. Gracias, Iván. Yo tenía muchas ganas de retomar esos míticos miércoles y hace mucho tiempo, porque te quedas con buen sabor de boca a la hora de compartir estos temas. Hay mucha gente que me escribe y me dice que le gusta estos temas, pero que no tiene a nadie con la que compartirlos, porque le toman como loco, como que qué tonterías dices. Y este es el canal para eso, para que las personas comenten y hablen entre sí sobre todo este tipo de misterios. Aquí yo creo que podemos hacer un buen debate y seguiremos haciéndolo. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y el misterio está servido, amigos, como suelo decir. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Adiós. Hasta luego, chao.